97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Buen día, Romy, ¿cómo estamos? Buena mañana. Buen día, Paulino. Bueno, hay un choque en Panamericana entre 197 y 202, mano a General Paz. Otro incidente de tránsito justo en la bifurcación de los ramales de Pilar y Campana, pero está sobre el ramal Campana, mano a General Paz, que también está generando muchas demoras. Todo esto sobre la traza de General Paz, Panamericana, discúlpame, todo mano al Río de la Plata hacia lo que es Avenida General Paz. Además, la General Paz está al rojo vivo por el choque que contábamos más temprano a la altura de Chávez en sentido hacia el Río de la Plata. Entonces tenemos saturada la Panamericana por los dos incidentes de tránsito, uno en el ramal Campana, otro muy cerquita de 197, mano a Capital, y el incidente de tránsito sobre la General Paz a la altura de Chávez, mano a Lugones. Todo esto está generando muchísima congestión. De hecho, el mapa de la General Paz está al rojo vivo hoy desde Liniers, te digo, hasta lo que es el enlace con Lugones, muchísimas demoras. Acceso oeste también estuvo muy complicado porque tuvo dos incidentes de tránsito, uno en el kilómetro 20, otro en el kilómetro 28, los dos hacia la autopista Perito Moreno. Ya fueron removidos los vehículos, pero quedan las demoras. Hay retrasos en la autopista Richeri para conectar con Delepiane en sentido hacia autopista 25 de Mayo y bien cargada la autopista Buenos Aires-La Plata con un choque ahí a la altura de la isla Maciel, todo en sentido hacia el Bajo Porteño, con lo cual está generando demoras también en la zona de Doxú y Avellaneda. Los servicios, el tren Belgrano Sur, ramal González Catán está con demoras, el resto de los trenes y los subtes al momento a horario, Paulino. Impecable, Romy, sos prioridad a cualquier novedad, naturalmente como cada mañana. Un beso. Chau, chau. El día se define ahora. ¿Dónde estamos? Con Paulino Rodríguez, Julieta Tarrés y Paula Salamanca. Now, 97.9. Qué paliza la de Bitcoin esta mañana, ¿eh? Abajo de $53.000, me dicen que perdió 17%. Sí, y eso tiene que ver también con que están subiendo máximos históricos las bolsas en el mundo, pero principalmente los indicadores norteamericanos. Ayer estaba mirando los valores de los 4 principales índices bursátiles en Estados Unidos y lo que logró este último mes fue que, por ejemplo, el S&P 500, el Russell 2000, que son las pymes de los Estados Unidos, que son 2000 en un índice, el Dow Jones, que son las 300 compañías industriales más importantes, y el Nasdaq, que son las 100 tecnológicas o empresas de tecnología más importantes, todas superaron sus máximos históricos, desde que empezaron a cotizar a hoy. ¿Esto por qué? Porque la inflación de los Estados Unidos, cuando emite Estados Unidos más plata, el dinero, a diferencia de lo que pasa en la Argentina, va a inversiones, mayoritariamente, porque está en poder de grandes compañías e incluso de inversores que ya están acostumbrados a que tienen que colocar el dinero en algún lado para que no pierda poder de compra. Exacto. El comercio minorista eso lo sabe y lo siente, por eso suben los precios, pero no están convalidando precios a los niveles que deberían poder convalidar con esa cantidad de dólares dando vuelta. Dicho esto, suben los activos a modo de inflación y entonces están en récords. Por otro lado, todo ese dinero que viaja hacia esos índices generado principalmente por la atracción de la inteligencia artificial y todas las compañías que van creciendo, algunas de las cuales te conté ayer van a salir a la bolsa, 3 principales en el segundo semestre, hace que todo ese dinero que estaba colocado en Bitcoin, que no se mueve desde hace meses, viaje a lo más seguro, que es el dinero fiat, el dinero fiduciario de los bancos centrales, donde va a parar a Wall Street. En otros casos va a parar a otras bolsas como el Kospi, que vos marcaste hace algunas semanas, que estaba también en máximos con un año en el que duplicó la cantidad de ganancias, 100% de aumento del índice coreano, Corea del Sur. Entonces, todo lo que se vea hoy en inversiones prósperas, también en los índices de emergentes, índices europeos y Brasil, todo está en máximos. Y eso es porque hay más dinero dando vuelta y el dinero va a parar al lugar donde te va a dar regalías, donde te va a dar ganancias. Correcto, no estamos ante una nueva burbuja porque eso sí se pincha, mamita. Va a haber un desplome. Hay un debate sobre eso, pero si querés después lo hablamos. Mientras tanto, ¿Messi llega o no llega?
Mira, por lo menos para el partido amistoso frente a Honduras no estaría por un tema de precaución. Es lo que informan algunos de los periodistas que están en Kansas directamente, ¿no? Correcto, eso parecía bastante obvio. Tampoco es probable que esté en el segundo y lo dejen directamente preservado para el 16, que es el debut de Argentina. Puede ser. El tema también es que, y eso lo charlábamos con Juli un poco más temprano y con Juanjo, que es una selección. Habitualmente los amistosos, viste que van proyectando un poco la selección titular. Bueno, en esta ocasión no sería el caso para la selección argentina, porque hay tanto jugador que está tocado, tanto jugador que está entrenando de manera diferenciada, que tiene que ver un poco también con ese esperar también hasta último momento a estos nombres. Caso Lionel Messi, caso Julián Álvarez con la lesión en el tobillo, lo de Nico Paz con la lesión en la rodilla también, que incluso se habló de que podría salir del listado, etcétera. Ya son los últimos días de recuperación. Esto pensando en lo que fue la jornada de entrenamiento de miércoles a la tarde. 7 jugadores diferenciados. Y te menciono también un tema de selección o algo que se vincula con el Mundial, lo que fue la victoria de Argelia, rival de la selección argentina. A más de uno, le ganó a Países Bajos, ¿no es cierto? A Países Bajos 1-0, fue figura igual Lucas Zidane, que es el arquero de esta selección. Lucas Zidane, que representa a Argelia, esto por el origen de los papás de Zinedine Zidane. Él decidió hacer ese cambio de nacionalidad deportiva, representa a la selección, tuvo 6 atajadas y fue figura en ese partido, dando sorpresa ante los de Ronald Koeman. No hubiera probablemente ganado Argelia si el arquero no fuera titular, si el arquero no hubiera hecho la actuación que tuvo. Lo que querés marcar es que tampoco es para decir, bueno, mira, lo pasó por arriba Países Bajos. No, mira, ese partido lo juegan 10 veces más, probablemente 9 los gana Países Bajos. Una cosa por el estilo. Seguro. Y está muy bien. ¿No existe más el fixture, los fixture de papel? Yo creo que ya no. No, ahora sabes qué hay, se te Perdimos descarga, eso. pasas un link y se te puede descargar el calendario, por ejemplo, y lo agendas de una vez en tu calendario. Claro, pero... O sea, todo es digital hoy, viejo. Pero de verdad, el fixture papeles, está... no sirven que los papeles hoy. se utilizaba como publicidad? De hecho, las figuritas que son, todavía hay un álbum, hay figuritas. Sí. ¿Te imaginas que el día de mañana cuando lo hagan digital está mal horno? Claro, por eso digo. ¿Cuántas cosas vamos perdiendo? Pero los fixture no hay. No llores que si no vas a contagiar a los audiencias. Está Cristian Butilla en línea. Un gusto, ¿cómo le va? ¿Qué dice, Cristian? Un placer. Buen día, buena mañana. ¿Cómo estás, Paulino? ¿Cómo están todos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, acá con Juli, analizando un poco los estados de ánimo, los humores. Podemos llamar a un analista político, un consultor económico o un psicólogo. Claro. Pero decidimos llamarte a vos. Pregunta del millón. ¿Estamos en perspectiva de que el presidente tocó piso en términos de imagen y que efectivamente en mayo empezó a recuperar y por lo tanto hay alguna solidez, pese a que anuncios respecto a indicadores de mayo tampoco son todo lo venturoso que el gobierno imaginaba y por eso Caputo habla de una recuperación a partir de junio? Sí, a ver, es coincidente la recuperación en términos de imagen positiva, comparado a lo que fue la última medición de mayo. Por lo menos que nosotros lo hicimos a principios de mayo. El traqueo de final de mes y de ahora estamos observando una recuperación. Tampoco una recuperación exponencial, ¿no? Una recuperación que marca que el nivel de aprobación de mayo fue el peor que tuvo el presidente a principios de mayo, finales de abril. Fue el peor que tuvo el presidente desde que fue presidente. Pero creo yo también es producto... más allá de los indicadores económicos que no son positivos, es porque bajó un poco también la espuma del caso Adorni, que es un agravante, no es un detonante a la caída del presidente, pero eso es un agravante. Lo que lo hace crecer o bajar al presidente es la economía, pero la economía de bolsillo, no la del Excel. Y esto implica que no es la economía de las acciones en niveles récord, de una eventual recalificación de deuda de la Argentina, de un riesgo país en 300 puntos, sino de consumo y dinámica de mercado interno. Exactamente. Es lo que percibe. Que es lo que todavía está frío y que la corre de atrás. Sí, no, pero aparte lo tenemos como principal preocupación. O sea, para el 46% de los encuestados a nivel nacional, su principal preocupación es la pérdida de poder adquisitivo, no llegar a fin de mes. La segunda principal preocupación, con el 21%, es el miedo a perder el trabajo. O sea, todo ronda lo económico, pero desde la perspectiva de lo que significa no llegar a fin de mes. Incluso inflación, que supo estar en tope de gama en materia de preocupaciones, hoy está quinta con el 5%. Ha dejado de estar en ese radar como supo estar en otras épocas. O sea, la inflación le preocupa solo a 1 de cada 20 argentinos hoy. Exactamente. Ahora, hay un tema que marcabas. Las dos principales preocupaciones son, por un lado, efectivamente, no llego a fin de mes, y lo otro, perder el empleo. O sea, es un juego de expectativas muy fuerte. La economía siempre lo fue, pero también en términos políticos para el presidente ahora. Revertir expectativas. Por eso tal vez se cargó él personalmente
la comunicación del gobierno para intentar revertirlo. ¿O me equivoco? No, sí, comparto. Creo que el gobierno, después de muchísimo tiempo, permite por lo menos contemplar un control de daños en la comunicación. A ver, yo tengo un término que es anarquía comunicacional controlada. ¿Por qué Anarquía Porque no hay comunicacional un controlada. Está bien eso. controlada, exactamente. ¿Por qué? Tiene su justificación. Es anárquico porque no hay un orden, es totalmente desordenado. Pero, y es comunicacional porque los principales ejes para poder lograr un control es a través de la comunicación. Y es controlada porque por lo menos, si no vas a lograr crecer, si no vas a lograr capitalizar alguna cuestión, por lo menos haces control de daños. Y generas muchísimo ruido, se genera muchísimo ruido. Y fíjate que hubo una secuencia de circunstancias. Una especie de teoría del caos, digamos. Que, para no identificar un elefante, nada mejor que plantar una manada. Exactamente. Fíjate que vino los audios de Milei. Sí. Después vino la pelea de Santiago Caputo contra Martín Menem. Después vino la pelea de Karina o la rebelión de Patricia. Y ojo, no digo que no sean genuinos, digo que por lo menos se hace control de daños. Fíjate que a cada acción hubo una consecuencia que demarcó de que no está todo roto. Por ejemplo, los audios de Milei. Al instante apareció un remix. Bueno, listo, y te mitigaste el problema. Después, la pelea... Los audios de Milei, por si alguno se lo perdió, eran audios íntimos de Milei. Sí. Supuestamente hablando con mujeres, ¿está bien? O con una en particular. Que por supuesto muchos no dimos nota de eso, es un carpetazo a la CIDE, que sé yo. O sea, claro, eventualmente Santiago Caputo, qué sé yo. Si yo sigo tu narrativa, decía, bueno, Santiago Caputo pergenió todo, filtró los audios, después se peleó con Menem, y después tejió puentes con Patricia para finalmente hacer un efecto distractor y terminaron todos hablando con Karina. Sería como el cráneo general. Y sí, es muy difícil. A ver, no es para armar un esquema conspiranoico, ni mucho menos, pero es bastante claro, ¿no? el eje, porque fíjate que no hubo consecuencias. A ver, la pelea de Santiago Caputo con Martín Menem no dejó un desvinculado o alguien totalmente habilitado. No, es más, una foto que es Lule Menem dándole la mano a Santiago Caputo, viceversa. Listo. Está bien, pero con Santiago Caputo limpiándose la mano después, ¿no? Sí, bueno. Bueno, no son cosas menores, no verbal. Pero es verdad, digo, a ver, tienen la capacidad de controlar por lo menos de qué se habla. Cuando apareció el caso Adorni y empezó a crecer exponencialmente, no controló. Y empezó a darse la aparición. No era controlado. Correcto. No era controlado. Eran todos los días un descontrol absoluto. Está muy bien. Es un buen punto. Cristian, por último, ¿vos crees que estamos frente a una dinámica que haya incentivos en la oposición para validar la derogación / suspensión eventual de las PASO el año próximo? ¿O que eso atenta lisa y llanamente contra una oposición que sin ese instrumento difícilmente pueda organizarse de cara a la elección del 2027? Bueno, a ver, Pablo, la pregunta es buena y profunda, porque hay diferentes intereses. Yo lo plantearía. Porque la oposición es el kirchnerismo por un lado, / cristinista. Por otro lado lo tenés a Axel Kicillof, que no está taxativamente alineado a Cristina, claramente. Y otro tenés los gobernadores, que son fundamentales porque son los que te aportan senadores y diputados. Por el lado del kirchnerismo, obviamente que necesitan las PASO para ordenar ese problema. O sea, va Kicillof, va Grabois, va quien sea, bueno, quien sea el ganador, todos acompañan. Por el lado de los gobernadores, y no están tan emocionados de mantener las PASO, no son parte de un proyecto nacional. No estamos en 2019. Y esto es importante aclararlo, porque muchos gobernadores incluso especulan con la suspensión de las PASO y poder tener 2 o 3 meses más de gestión, incluso despegándolas con las nacionales, ¿se entiende? Sí, o sea, no es lo mismo adelantar a junio que adelantarla a agosto, septiembre. Sí, entonces tenés 3 meses más para técnicamente capitalizar un desgaste de la imagen de Milei, que es lo que especulan muchos, y por otro lado, inaugurar obras, tener un poquito más de gimnasia, de militancia estructural, bueno, esas herramientas. Ahora, por el lado del oficialismo, yo soy un convencido que el oficialismo tiene un pro y una contra en la suspensión de las PASO. ¿Cuál sería la contra? Todo ganando. La contra es que las PASO son un despertador del antikirchnerismo.
Pasó en 2019, incluso pasó el año pasado con las elecciones de septiembre que funcionaron como una especie de paso. O sea, el antikirchnerismo, que está apático con Milei, se queda en su casa y no vota. Porque no está enamorado de la gestión. No dice es un éxito rotundo, hay que acompañarlo. Pero si vuelve el pasado, va. Exacto. Fíjate qué pasó en septiembre con los 14 puntos en provincia y se despertó exponencialmente la boleta de Milei en todo el país. Incluso pasó en 2019 de las PASO de Macri, que cuando terminó 15 puntos arriba Alberto Fernández, se fue a votar en masa de cara a octubre a Macri, no por enamoramiento a Macri, sino porque su mal mayor era el regreso del kirchnerismo. Y eso es un activo. Digo, es un activo que si vos no tenés esa elección, que te lo despierte y puedes llegar a las generales con ese segmento electoral dormido. Por Pero lo obviamente tanto, quizás el 42 se convierte en 35, no sé. Exactamente, y la foto del 35 queda lejos de cara a un balotaje, ¿no? Cristian, un enorme abrazo, un placer. Por favor, Paulino. Hasta la próxima, un verdadero gusto. 8:51, ya en la mañana, interesante. Es muy bueno, muy bueno. Didáctico además, 8:51, ya volvemos. Now. Mete un cambio con Ford Araborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios, ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Octavo Stop toma usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualab. Mejor calidad a menor precio. Cuando el reloj marca el regreso y atravesar la ciudad aturde. La radio te acompaña para que tu día termine mejor. After Office Now. Con Diego Senkman, Sofía Diamante, Josefina Godoy Martínez y Pablo Manzotti. El regreso más esperado. La realidad necesita bajar el ritmo. After Office Now. Lunes a viernes, de 17 a 20. Un nuevo punto de vista en Now. 97.9. Tu nueva radio. Este Día del Padre, Baquiano Almacén presenta sus boxes gourmet con vinos seleccionados, quesos y fiambres premium pensados para regalar y compartir. Atención personalizada en sus locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo. Cada box se prepara con productos de primera calidad. Más información y pedidos en Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. La batería es William, mi batería es William. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie, la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now. 97.9. Radio Oficial. Turismo City, paga menos por viajar. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Querido Ezequiel Marcusi, bienvenido, buen día. ¿Qué tal, Paulino? ¿Qué tal, equipo? Bueno, yo les voy a contar que todavía no estamos completamente libres de alguna precipitación más durante esta jornada. Igualmente, lo que pueda registrarse en la ciudad y alrededores es débil, débil y aislado. Sí está lloviendo un poquito más intensamente en la provincia de Buenos Aires, al sur de Saladillo, para tener alguna referencia, al sur de Las Flores. No me digas, otra vez en mi ciudad lluvia, otra vez sopa en mi ciudad. Sí, otra vez. Pero bueno, por ahora es débil. Las precipitaciones se van a intensificar igualmente durante la jornada, pero principalmente sobre el oeste y sur bonaerense y el este de La Pampa. Esa zona está bajo alerta junto a otras provincias más, Córdoba, parte de San Luis, pero los fenómenos más importantes se van a estar dando en esta región, ¿no? Oeste de Buenos Aires, sur también de la provincia y el este de La Pampa. Buenos Aires y alrededores, entonces hoy la máxima 18, alguna lluviecita más podemos llegar a tener. Mañana cerca de los 20 y el fin de semana ahí sí, lluvias y algunas tormentas más intensas. Ezequiel, sos prioridad en la mañana, nos reencontramos en un ratito. Gracias como siempre. Hasta luego. Chao. Chao.
Cuántas cosas que pasan. En la causa Andis, Españolo es quien cuestionó las pericias de los audios. Incluso se está negando al cotejo de voz que pidió el propio juez Ariel Lijo. Designó de todas maneras perito, por las dudas. Pero él está negando. O sea, Kovalinker quiere demorar la causa y dice, pero veamos si esos audios son primeros auténticos, si no están gestados por inteligencia artificial, como dijo el propio Españolo a los 45 días de estallado el escándalo, mientras todo el mundo estaba petrificado, absorto, escuchando definiciones, como ustedes recordarán, en la previa de la elección, del propio titular de Andis, ex abogado personal de Javier Milei, la persona que más visitó a Milei, más de 40 oportunidades entre Olivos y Casa Rosada como funcionario, o sea, una relación recontra cercana, que él mismo decía en un supuesto bar a mediados del 2024 que había que aumentar los pagos de coimas porque, entre otras cosas, una parte, el 3%, terminaba en la Secretaría General de la Presidencia. ¿Está bien? Todo eso, que fue una cosa absolutamente verosímil, porque en la Argentina nada es inverosímil, y esto es una práctica de uso y costumbre casi triste y trágicamente, para con proveedores del Estado, generó un tembladeral político. Ustedes recuerdan, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, Españolo nunca salió a negar eso. En algún momento dijeron que sí, que eran verdad. De hecho, lo corrieron. De hecho, asumió alguien que lo reemplazó recién este año, pero que estuvo ya en ejecución. Y al número 2, Garbellini, que venía de la gestión de Macri, efectivamente también lo habían corrido, que es el otro imputado. Kovalinker en algún momento, cuando fueron a allanarlo, evitó que se lleven las computadoras. ¿Se acuerdan? Se atrincheraron en el laboratorio. Sí. Una de las droguerías más importantes de la Argentina por lejos. Justamente aquel que había vendido una propiedad a un jugador de fútbol muy importante, o sea que en un barrio muy cerrado, en un barrio cerrado, no muy cerrado, de los más importantes del norte del conurbano. Ahora, Kovalinker dice, bueno, auditemos eso. Español le dice, no, pero yo la voz no la pongo. ¿Entendés? En el medio ganan tiempo. Ahora, si hubo 2 rondas de indagatoria, hay personas con prisión preventiva, hay embargos que se le han trabado y hay imposibilidad de salir del país para muchos. Y por supuesto el sistema se modificó. La causa está en un estadio ya casi límite y hay que, digamos, se tienen que hacer los próximos pedidos de definiciones judiciales. Están los autos de procesamiento al caer, más gravosos probablemente que los anteriores. Yo no dejaría de mirarlo de cerca el tema, 8:58.
Paula Salamanca. Todo lo que pasa en este momento. Now. 97.9. Bueno, en la Argentina pasan cosas muy particulares, muy peculiares, de las cuales nosotros hablamos y discurrimos cada mañana y casi de manera sistemática. Y en términos judiciales tenemos muchos capítulos, pero hay algunos que quiero puntualizarlos. Lo primero que se decretó secreto de sumario por 10 días, alguien me lo preguntaba, lo dijimos al pasar en la apertura, en la causa que tiene que ver con la muerte de Agostina Vega, la chiquita de 14 años. Efectivamente, en la provincia de Córdoba, que generó toda la convulsión que ustedes ya conocen, con los planteos de un juicio político al fiscal Garzón, a un jury, que finalmente por ahora en la legislatura no prospera, con los familiares tanto maternos como paternos de la propia Agostina, que coinciden en el buen accionar del fiscal, que al fin del camino resolvió el caso en una semana, por cierto, de manera muy trágica, en el peor de los contextos y con una situación que a todas luces arbitra, por lo menos discusiones respecto a la actuación, de por qué no elevó la alerta a Sofía antes de tiempo, de por qué no cobijó el lugar de aquel que había ido a visitar a Agostina por última vez y que tenía un frondoso prontuario, antecedentes por robo, hurtos y básicamente una causa exactamente un mes antes, un año antes, en mayo del 2025, por atar, intentar, después de violentar, abusar de una expareja, que finalmente, de milagros, pudo salvar su vida. Barra de instituto, ayer le quitaron exactamente el carnet de socio. Integrante del municipio, ayer lo desplazaron. El intendente Pacerini dijo: voy a pedir antecedentes penales antes de contratar a cualquiera. Era alguien que supuestamente había entrado como becario, otros dicen que no. Se encargaba de distribuir las licencias de conducir que otorga el municipio. Bueno, más allá de todo eso, que ya es muy complejo porque nadie se entiende cuál fue la explicación que dio para no ir a trabajar 20 días como había ocurrido, hay un tema ahí que es fruto de una entrevista que nosotros hacemos en la pantalla de La Nación, quien les habla particularmente, con uno de los docentes de Agostina en la escuela, aquel que narra que en uno de los escritos Agostina decía que quería ser psicóloga, que era su sueño, que cuenta que desde el 8 de mayo Agostina no estaba yendo al colegio. Hacía 2 semanas que no iba al colegio. El deceso se produjo el 23 de mayo. Y que habían dado cuenta a la familia, decía la madre, y a la familia materna, que era la que iba y llevaba a Agostina y muchas veces la retiraba. Agostina se iba sola ya caminando a su casa. En un barrio donde la mamá había estudiado, en esa escuela secundaria. Hubo algunas objeciones, planteos sobre si efectivamente en la escuela había habido una alerta al respecto o no. El mensaje de la escuela es ese, el profesor nos lo contaba de esa manera. Así que por eso hay algunos componentes que se han agregado en la causa que ameritan un secreto de sumario. Así fue determinado por el propio fiscal. En una causa que aparentemente va a quedar en ese fiscal, no va a ir a la Fiscalía de Género, como muchos le estaban pidiendo, tratándose de un femicidio o feminicidio, si entendemos que el Estado pudo haber evitado lo que terminó ocurriendo. Bueno, dicho esto, y ese es un caso obviamente que está en la centralidad de la cuestión judicial, hay otro que yo no quisiera perder de vista, muy relevante, y que tiene que ver, a propósito de la marcha del Ni Una Menos de ayer, multitudinaria en muchos lugares del país, con componentes políticos sí, marchó la CGT, el radicalismo, el peronismo, la izquierda en sus diversas acepciones, facciones, etcétera, colectivo heterogéneo, no todos pidiendo lo mismo, pero en cualquiera de los casos una marcha muy relevante en todo el país, insisto, a lo largo y ancho de la geografía argentina, al cumplimentarse 11 años de la primer marcha pidiendo por la igualdad de género, por un clamor de basta a la agresión a la mujer, por la condición de ser mujer, porque alguien entienda que es una cosa, no una persona, que es un objeto, no un sujeto, y todo lo condenable y repudiable que hemos contado aquí y que hemos vivenciado históricamente en los últimos años, por suerte. Y es lo que ha ocurrido con la directora de género de Morón. Directora de género de Morón. La exfuncionaria, con 27 años, me estoy refiriendo a Luna Suyay Ortigosa, que dirigía un centro de políticas de género municipal, que está prófuga hace 2 semanas, en cuya casa encontraron medio kilo de cocaína. Su pareja también, 34 años, ella 27. El intendente tiene que ir a dar explicaciones al Consejo Deliberante. Votaron una interpelación, va a mandar un delegado. En medio de un cisma político en Morón, con un peronismo partido, con la oposición
articulando acuerdos en una situación de cierta inestabilidad creciente, con, insisto, alguien que tomaba decisiones para preservar vidas, se supone, que termina prófugo hace 15 días, no la encuentran, después de detectarle droga en su propia casa y ser parte de aparentemente una asociación ilícita para vender justamente estupefacientes en el distrito de Morón, del cual ella era funcionaria pública. Por el relato de varios testigos y porque hay identificaciones en cámaras, filmaciones, de ella entrando a lugares búnkers donde se distribuía la droga. ¿Me explico? Pues es como sintomático, ¿no? Porque si hay algo que el servidor público es eso, es un servidor público, se debe a otro. Y por lo tanto, da explicaciones, tiene que dar explicaciones que otros no dan, y tiene una vocación de servicio que lo convierte en alguien que efectivamente está mucho más expuesto. Esta idea de tener a una persona prófuga en un municipio que tomaba resoluciones, se supone, muy importantes, o tener preso a Leal, ex titular de ARSAT, 20 años de empleo público, que el gobierno lo puso al frente del ORSNA a mediados del año pasado y lo sacó a comienzos de este año, al que le encontraron más de $2 millones en distintos lugares, líquidos, cash, constantes y sonantes, en bolsos, más un sinfín de droga, que no es para consumo personal ni mucho menos, en una variedad de monedas, que incluyen moneda mexicana, colombiana y otras tantas cosas, además de dólares, describen aspectos que hacen a una situación en la Argentina harto compleja que trasciende en la coyuntura un presidente, un gobernador, un intendente, y que grafica el estado de descomposición que muchas veces observamos de manera pasiva, casi incrédula, o con enorme preocupación cada día. Y los conductores de una Argentina que duele por la violencia extrema, por la corrupción, o en su defecto, por la extensión de un flagelo como la droga, aún en aquellos que se supone desde el Estado deben aportar a básicamente que eso no ocurra, a combatirla. Aunque el cargo no sea exactamente ese. Pero era un cargo que está vinculado a una problemática que muchas veces está atravesada justamente por la droga. 9/9 en todo el país. Now. La batería es William, mi batería es William. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Autobotar stop tomado usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Hoy, Now, en vivo desde Experiencia Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie y Coworker. Programas especiales en vivo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Experiencia Idea Management 2026. Now 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock. 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Entrada solo en tuentrada.com o en la boletería del teatro. Charlie la fábrica de chocolate en el Gran Rex. Estreno 4 de junio. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal 0%. Preventa válida hasta agotar stock. Para más información y limitaciones consultar santander.com.ar. Now 97.9.
Radio oficial. Los argentinos tenemos partidos que se juegan en la cancha y otros en la panza. Y si aparece dolor, Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Turismo City, paga menos por viajar. 97.9. Now. Ahora. Tránsito en la ciudad y los principales accesos. Romina Wiener, ¿qué está pasando a esta hora? Muy complicada la General Paz, Paulino. Vos sabés que tiene 3 choques. Uno a la altura, de Emilio Castro. El otro muy cerquita de la autopista Perito Moreno y el tercero a la altura del shopping de Devoto. Todos estos choques son en sentido hacia Lugones, así que está al rojo vivo en la General Paz, muchísimas demoras, así que armarse más que de paciencia. También está bien saturada la autopista Perito Moreno, desde el enlace con General Paz hasta el enlace con Richeri, hasta llegar a la autopista 25 de Mayo, o sea que la Perito Moreno tiene demoras desde la General Paz hasta la 25 de Mayo, al rojo vivo. Después, en lo que es la autopista de Lepiane, otro choque a la altura de Villa Lugano en sentido al centro. Muchos choques esta mañana en todos los accesos a Capital Federal. Panamericana ahora las demoras fuertes se ven desde Olivos en sentido hacia General Paz. Ya se ha ido calmando todo lo que es el ramal Campana, que había tenido un choque y ya fue liberado. Ramal Tigre con buena circulación, sin inconvenientes. Y un tránsito bien fuerte y con demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata, desde Docsú hacia el Bajo Porteño. Todavía sigue reducida la circulación a la altura de la isla Maciel, donde se dio el choque más temprano. Están trabajando en el lugar. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, están en horario, Paulinho. Impecable, gracias Romy. Chau, chau. Apunte del mundo del deporte, Paula. Seguimos actualizando el tema de Tim Payne. ¿Se acuerdan que les dije? Ya está cerca de los 5 millones de seguidores y además se dio ese encuentro que se estaba esperando con Scarzo, con el streamer que, hizo y creó pues toda esta campaña. Ojo que tú preguntabas, Juli, que claro, que a él cómo le había convenido, ¿no? A Scarzo todo este tema. ¿Lo monetizó? Es lo único que me importa. No, le hizo crecer, ya superó el 1 millón de seguidores, por ejemplo, él también. Bueno, entonces, eso también estuvo muy bien. Esto fue en los Estados Unidos, este encuentro. Y ojo, porque se habla de que aparentemente Riestra estaría interesado en traer a Tim Payne para el fútbol argentino. ¿Se imaginan? Ayer le hicieron una entrevista en Luzu. Imagínate cómo están lucrando con el Tim Payne. Les contestó, exactamente. Así que, vamos a ver qué pasa. Riestra, que es uno de los vamos a escuchar de esto varios capítulos. ¿Cómo? Lo que te dije. Exactamente, los interesados en traerlo. Sí. Veremos qué ocurre. En cualquier momento llena un futuro. River, no sé, ¿viste? Porque... No, imagínate, lo quieren traer, dicen que claramente es un sueldo que se puede pagar, es un jugador que tiene 32 años y buscan también la manera de monetizar esto con auspiciantes, marketing, etc. Ahora, así Pau, ¿es bueno? Mira, evitó un gol el otro día contra Haití, pero le metieron 4 goles a Nueva Zelanda. Okay. Y no lo sacaron, él no jugó los 90 minutos, o sea... Parecido a quien juega para vos. No, imposible. No. Tim Payne. No es así. ¿Estás serio de fútbol con Tim Payne? Pueden hablar de todas estas cosas. Nos pregunta de la figura Jordania, o sea... No, ya sé, pero porque no tengo ni idea, pero vos me puedes decir... y te preservamos por eso. Está Lisandro Almirón, me dice el equipo de producción. Lisandro Almirón es diputado nacional de la Libertad de Avance y tiene la generosidad de atendernos a esta hora de la mañana. Diputado Almirón, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Un gusto. Paulino Rodríguez lo saluda. Buen día. ¿Cómo andás, Paulino? No, el gusto es mío. Muchas gracias. Faltaba más. Ayer hubo inicio del debate respecto a la ley del lobby y también la ley del super rigi en comisiones, etcétera. ¿Usted cree que eso va a llegar al recinto pronto? Sí. La verdad que participé de ambas reuniones. En el proyecto de lobby estuve un poquito menos, pero sí en la del super rigi tuve la oportunidad de escuchar, digamos, a los integrantes del Poder Ejecutivo y la verdad que muy contento, primero por la solidez de la manera de informar del proyecto y segundo también, porque pese a que fue extensa, creo que mucha gente pudo evacuarse las dudas y en función de eso creemos que es un proyecto que merece un tratamiento, el tratamiento y el debate que
que corresponde, como lo tuvo Ley Bases, como lo tuvo el RIGI en su momento, y en este caso... ¿Y están susceptibles a algunas modificaciones? Mira, yo al contrario, yo vi que el proyecto, vi predisposición, por supuesto, de escuchar todas las observaciones, pero vi un proyecto sólido que no encontraba una grieta como para atender alguna cuestión que sea importante o que no esté contemplada en el proyecto. Muy por el contrario, creo que quedó claro tanto para el RIMI, que está dentro del mismo proyecto, como para el Super RIGI. Uh-huh. Y además hay que entender también, por ahí la gente no lo entiende, son regímenes de incentivos para grandes inversiones, y en este sentido ha demostrado ser un éxito el RIGI, que tiene una fecha de vencimiento, y cuando no se esperaban o había expectativa de realmente no muchos proyectos, y lo contaba ayer el secretario de Minería y el secretario de Comercio, entraron 39 proyectos. Por supuesto, no todos estos proyectos están aprobados, pero están en etapa de, bastante de esos en etapa de ser aprobados, y ya con desembolsos importantes para el país y para lo que es la proyección en inversiones, sobre todo en la zona que hace a la explotación minera. Sí, oil and gas y minería. Más alguna cosa de complejo agroindustrial con puertos, claro, y demás. Sí. Y muchas ganas de la celulosa también, que es en mi parte de foresto industrial. En algún momento dejó entrever que hay una posibilidad también. O sea, que es una agenda abierta con una legislación innovadora, porque la verdad que esto también hay que decirlo, y yo veía que había un contraste ayer con Unión por la Patria, porque Unión por la Patria no entendía cómo se podía generar riqueza sin generar, siendo, ellos lo decían en sus palabras muy laxos, con la parte impositiva, la parte que corresponde al fisco, recaudar impuestos. Y en eso era un contraste de ideas, porque Unión por la Patria tiene tres formas, y lo dice siempre el presidente Milei, de hacer política: endeudar, tomar deuda y no pagarla, crear impuestos o aumentar los impuestos, o emitir o hacer emisión monetaria. Sin esas tres acciones económicas no comprenden generación de riqueza. Entonces, cuando aparecen inversiones por ejemplo, que tienen en este caso son de $1.000 millones, tienen inversiones de $1.000 millones que van a generar un shock económico en toda la cadena productiva, no entienden de que el inversor, fíjate cómo buscan por todos lados encontrar alguna grieta. Dicen, pero ¿qué va a pasar en materia energética si donde van a invertir no hay energía? Vienen con planes de energía. ¿Qué va a pasar respecto a la parte impositiva? ¿Cómo puede ser que se le exima? Van a afectar el sistema previsional. Vas a tener 1.000 millones que no los tenés. Lo que no tienen, ellos ya lo representan como que ya hay que meterle la mano en el bolsillo inmediatamente para hacer populismo. Eso es entendible. Ahora, está bien el punto, podemos discutirlo, pero está bien. Ahora, hay un tema que sí me desvela, que es qué pasa entre el RIMI y el RIGI para muchos inversores que no invierten más de $200 millones, pero invierten 150 o 90 o 120 o 30 millones de dólares, que es mucha plata, que han venido invirtiendo en la Argentina de manera sistemática en los últimos años, que han aguantado todo tipo de arbitrariedades de un ecosistema tóxico, y que hoy no tienen ningún tipo de contemplación porque están fuera del RIMI, porque no son pymes, pero están fuera del RIGI porque no ponen $200 millones, ponen 150. Y hay una multiplicidad de empresas en distintos sectores que no son oil and gas, minería o complejo agroindustrial. Claro, ¿no cree que hay una simetría ahí? No, lo explicó. La verdad que no tuvo desperdicio la ponencia, porque, a ver, vos no estás hablando de empresas que ya estaban funcionando. Estás hablando, en el caso del Super RIGI, y que no tienen absolutamente nada que ver con la parte primaria de la explotación, sino tienen que tienen que ver con nuevas tecnologías, con cosas que no están en el mercado, ni siquiera están reguladas. O sea, hay algo que es importante para ponerlo en valor y comparar todas estas empresas de inteligencia artificial y que han desarrollado prácticamente potencias económicas a nivel mundial. Por ejemplo,
Taiwán, justamente con los microchips, Sí. que son una de O las sea que es una tantas ley que cosas está pensada para la inteligencia artificial. No, es una ley que está pensada para lo nuevo, para lo tecnológico, para el desarrollo, para lo que no está hoy en la Argentina, algo que no lo tenemos, algo que yo lo pienso así, lo dijo en algún momento, lo dijo el secretario de Minería, pero podrían ser un montón de cuestiones que creo que también habló sobre algunos tipos de celulosas específicas, y son temas muy puntuales que desarrollan al país en lugares donde hoy no hay explotación de ningún tipo, donde no hay afectación de ninguna manera. Después empezaron a buscar la vuelta, que el medio ambiente, pero no recaudan impuestos, pero que el plazo es mucho, de 30 años. Diputado, que esa simetría que hay con las empresas que ya están, eso, no podés calcular algo que no existe. Diputado, sí, perdón que lo interrumpa, que le quiero hacer una pregunta en línea con lo que le preguntó mi compañero Paulino. Soy Julieta Tarres, buenos días. Respecto a esto, hay que, creo que ser más concreto respecto a los segmentos de la economía, más allá de a los que puede contribuir con estas inversiones. ¿Cuáles serían los sectores que van a venir a invertir? Si son de tecnología y son de inteligencia artificial, quedó claro, pero hay otros, por ejemplo, biotecnología, ingeniería aeroespacial. ¿Qué otras cosas se pueden llegar a instalar en la Argentina más allá de la inteligencia artificial o de los data centers y los hubs que ya conocemos y que hemos visto y escuchado de boca de los funcionarios del gabinete? Bueno, ayer yo escuchaba desarrollos de tecnología, de nuevas pulpas de celulosa, que la verdad lo desconocía, lo dijo en algún momento, que tiene que ver con justamente la zona de donde yo vengo, y hoy Corrientes es una de las principales zonas forestoindustriales del país, y de Latinoamérica, y con gran proyección, digamos, en el mercado. Por eso hay una reacción inmediata. Una empresa hace muy poco tiempo está desarrollando un proyecto importante de más de 13.000 millones de dólares de inversión en la zona, y va a crear puestos de trabajo para no existen. Está bien. La verdad que nosotros en ese sentido... ¿Cuál es la diferencia en ese caso, por ejemplo, entre el RIGI y el Super RIGI? Porque sabemos que el Super RIGI va a tener mucho más beneficio impositivo. Sí, pero en primer lugar es el monto, digamos, son inversiones mayores a 1.000 millones de dólares. Sí, pero en segundo lugar, que no son primarias. Que no son primarias. Que no son primarias. O sea, no hoy el RIGI supera, por ejemplo, YPF acaba de presentar un proyecto de RIGI por 15.000 millones y otro de 25.000. Y Chevron por 13.800. Claro, exactamente. Claro, pero en este caso son primarias, entran en el RIGI. El plazo de vencimiento es hasta el 2027, y aquellas que no tienen absolutamente nada que ver con la producción primaria entran en el RIGI, inversiones. Por eso, a ver, yo insisto de esto, cuando uno discute estos temas y entiendo la simetría que hay con algunas empresas que pueden entender no verse contempladas. Esto está pensado y es algo nuevo en materia legislativa. Está bien, no podría haber una inversión que sea plausible de ser considerada dentro del Super RIGI de algo que se fabrica en la Argentina. Nada que se produzca acá, no podría. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, de hecho creo que Tolosa Paz hizo un planteo, digamos, una de esas preguntas con una no me acuerdo si era productora de aceite o algo que tenía que ver con eso, y que insistía con la cuestión primaria, que no podían entrar en el Super RIGI, ya estaban en el RIGI, y les explicó muy bien el secretario de Minería de cuáles son los objetivos y el alcance del Super RIGI, inversiones de 1.000 millones de dólares que tienen que ver con este desarrollo de data center, nueva inteligencia artificial, o sea, innovación, digamos, cosas que no... Básicamente Peter Thiel, Nvidia, qué sé yo, Elon Musk, estamos hablando de esas personas, eventualmente de cara al futuro, para ponerle nombre y apellido. ¿Está bien? Estás hablando... Pues no, yo no quiero personalizar, porque primero que al ser algo tan novedoso No, pero está bien, pero digo, para entender hacia dónde quiere ir el gobierno, digamos, hacia la idea de data center... No, porque o sea, personalizar o dar nombre sería como pensar de que esto está hecho a medida de algo y esto está hecho a medida del mundo. El mundo requiere que nosotros empecemos a crear normativas que permitan el desarrollo de la Argentina. Si no, yo insisto... Taiwán en los 70 y el 80 jamás se imaginó ser el mayor productor de microchip del planeta, y que nada pueda funcionar sin ese microchip de Taiwán. Prácticamente pone el precio
de todo, porque son quienes tienen la mayoría del mercado y desde un teléfono celular hasta un lavarropa, todo lo que sea inteligente está pensado solamente en función a un microchip que se produce en Taiwán. Bueno, imagínate la potencia Nvidia va a invertir $150 mil millones en Taiwán, lo contamos la semana pasada. Dicen que va a ser el corazón y la cuna, el centro, el eje de la inteligencia artificial del mundo. Pues más allá de eso, nosotros tenemos que pensar cómo hicieron esos países. Me parece que si orientarnos ahí es una grandeza y una visión de prosperidad que hoy la Argentina no la tenía, digamos. Entonces, potenciar eso, no solamente más allá de nuestros recursos mineros, el gasoducto, lo que hoy representa la minería, o sea, llegar a la lógica de discutir un país donde teníamos la misma montaña pero que Chile la explotaba y nosotros no, y ahora resulta que cuando la Argentina empieza a levantarse, empieza a generar normativas que permiten el desarrollo, los tenés a esto, que lo único que saben es generar deuda pública, emisión monetaria y creación de nuevos impuestos, discutiendo de cosas que no implementaron nunca, que si fuera por ello estaríamos más próximos a ser Venezuela o Cuba, que ser un país que tenga la posibilidad de ser competitivo, de desarrollar y proteger nuestros recursos, nuestro capital humano, fundamentalmente que nuestros hijos entiendan que no tienen que irse ni a Taiwán ni a Estados Unidos, algo que podemos hacerlos en Argentina. Me parece que es bárbara la iniciativa y bueno, y la defendemos, por supuesto. Además está decir que para mí participar de este tipo de debates, no hablamos de la de lobby, que también es muy interesante, pero la verdad que es elevar la vara de la Argentina. Dejaremos para la próxima todo el debate sobre la educación, aspectos vinculados a la institucionalidad, qué comodidad o incomodidad le produce el tema Dorni, pero lo hacemos la próxima. ¿Le parece bien? No tengo ningún inconveniente, usted sabe que yo no tengo inconveniente y que estoy dispuesto y tengo la apertura necesaria para escuchar y aceptar. Yo escucho y acepto cuando no tengo la razón, también lo sé reconocer, pero en este caso creo que la Argentina va por el buen camino. Así que muchísimas gracias. Un abrazo, Almirón. Y cuando quiera, un gran abrazo. Hasta la próxima, muy gentil. Lisandro Almirón, diputado nacional de la Libertad Avanza. Viene poco peleador, ¿te diste cuenta? Sí, en serio, ¿eh? Bueno, nos dejaba hablar. La verdad es esa. Hablaba. Sí. Qué brava que es Juli. Juli brava, sí. Pero pará. Pero está bien. Su mirada, qué sé yo. Me parece un tema importante, yo creo. El superrigi, la ley de lobby, es verdad. Ayer AmCham hizo algún planteo respecto a que había una ley que podía ser mejor. Me parece que muchos van a plantear. Todo es perfectible, sí, obvio. Pero AmCham hizo un planteo y otros están marcando que puede ser mejor. En cualquiera de los casos son temas que Argentina tenía pendientes como debate. Ahora, es cierto que es curioso que el gobierno que nada quiere regular, que todo lo quiere desregular, haya cosas que sí quiere regular. Por caso el lobby, ¿no es cierto? O, por ejemplo, el acceso a la información pública, donde lo hizo más restrictivo, no más abierto. O que incluso el presidente haya retuiteado ayer a favor de algo que dio mucho que hablar, que fue el planteo de Carlos Máiquez, padre de Juan Bautista Máiquez, pidiendo el castigo a las fuentes de información, es decir, que haya condena disciplinaria por una conducta supuestamente antiética si un juez habla con un periodista. Lo dice el mismo que hizo un viaje al lago escondido con dueños de medios. Es muy curioso, digamos. Y el presidente ayer retuiteó algo de Silvana Giudice que nunca hizo, que es la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, que daba cuenta de que las fuentes periodísticas y su preservación son garantías constitucionales. Con lo cual pareció que estaba atacando al padre del ministro de Justicia, pero después hizo tweet hablando bien de las definiciones de Máiquez. Fue un día raro ayer al respecto por parte del presidente. No se entendió muy bien. Porque por un lado parecía defender la libertad de prensa y dijo, wow, qué novedad, hay un cambio rotundo. Por otro lado después salió a ratificar lo de Máiquez, que a todas luces ha sido cuestionado por todo el arco político en la Argentina. No hay mucha manera de entender lo que tiene una sola manera de interpretarse. ¿Cuál sería el delito? Es como pedirle a un juez que nunca hable con la política, porque juzga a la política, un juez federal, y que tenga una condena ético-disciplinaria si, qué sé yo, comparte algún espacio común o si tiene una comunicación. Lo que le está diciendo es que no pueden hablar con los periodistas. Qué tara con los periodistas, ¿eh? Muestra cuán molestos solemos ser. No cuán importantes, cuán molestos.
Básicamente para el que quiere ocultar, que no tiene nada que ocultar. ¿Cuál sería el problema de 9:31? cuando tienen que llegar. Entre otras cosas, Shakira habló del dolor tras separarse de Piqué tras 4 años. Mirá vos. Shakira, 4 años separada ya de
el propio Piqué. 4. Sí, dijo que está enfocada en la Pasa crianza rápido, ¿eh? de sus hijos. En la creencia de Sí, sus que no hijos, está efectivamente. como pensando en pareja ni nada, sino en criar a... O sea que lo de Antonito de la Rúa fue como una especie de boomerang, bluff, Una ilusión, una cosa, no más que eso. Exacto. Cuando estuvo acá en la Argentina, ¿te acordás que muchos Sí, especulaban, sí. etcétera? Ok. ¿Qué está pasando en el Real Madrid a todo esto? Bueno, el Real Madrid con el tema de las elecciones este fin de semana, el duelo entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme. Enrique Riquelme, que terminó una entrevista, habló incluso de una posible llegada de Erling Haaland y finalizada la entrevista, ¿qué pasaba? Una publicidad de la campaña de Florentino Pérez. Y además, con este tema, porque además Riquelme salió con la camiseta del Real Madrid y con el nombre atrás de Erling Haaland, bueno, el City dice que va a tomar acciones legales porque esto es algo que no va a ocurrir y que no les parece tampoco que se use el nombre de Erling Haaland. Es más, al entorno de Haaland tampoco le gustó que se use como campaña política. Claro, correcto. Pero Mourinho en Real Madrid, ¿está confirmado? A ver, el tema es si se confirma la presidencia de Florentino Pérez, sí llegaría. O sea, si sigue Florentino, el eterno líder del Real Madrid, exactamente. Mourinho sería el técnico. Mourinho sería el técnico, con salidas, con las peticiones que él quiere, un Konaté, el defensor del Liverpool, que suena para llegar al Madrid, como uno de los fichajes, y Rodri, que también es otro de los Ok, grandes o sea que los nombres dos juegan interesan. con incorporaciones, uno con Haaland y otro con Sí, Mourinho, en la previa de una Van elección jugando. En el Real Madrid, donde se define la continuidad o no de Florentino Pérez. Más que cualquier cosa, el contrincante, en este caso eventual, es Riquelme, que Exacto, no es menor. Enrique Riquelme. Enrique Riquelme, correcto. Bueno, el Financial Times publica algo del presidente Milei esta mañana. Sí, justamente estábamos hablando de inteligencia artificial y hoy temprano en el diario Papel se publica un artículo firmado por el presidente que está destacado en tapa que se llama Argentina invita a la inteligencia artificial a liberarse a sí misma. Ese es el nombre del artículo. Y básicamente en el resumen dice que Argentina no va a ser un país que regula la inteligencia artificial para dejarla desarrollarse. Mientras que Estados Unidos y Trump quiere Por regularlo, supuesto. Europa está trabajando sobre el tema. Bueno, hay y muchos demás. expertos en el tema que dicen que habría que regularlo porque hoy hay muchas inteligencias artificiales que están programadas que tienen su autonomía y Exacto. hacen daño. Por ejemplo, hackean cuentas, intervienen en tu mail, hacen cosas de manera independiente, autónoma, más allá de lo que le haya dicho el dueño que la está configurando. Correcto. La propuesta de Argentina, según el artículo, es que Argentina está desarrollando un marco legal dedicado a empresas de inteligencia artificial. Crea una nueva categoría de entidades comerciales reguladas de manera más flexible, estamos hablando del Superrigi, una vez que esto se promulgue, se regule primero se vote, se regule y se promulgue. Permite que los sistemas de AI operen con cierta independencia en decisiones empresariales, no sé qué va a pasar ahí con el Estado, está hablando de las empresas, y después dice cuáles son las ventajas económicas, que esto es lo que creo que ahí hace foco el Financial Times. Atrae inversiones extranjeras. Posiciona a Buenos Aires como capital financiera de Latinoamérica. Mejora el ranking de libertad económica de la Argentina y busca recuperar un estatus histórico como uno de los países más prósperos, como lo fue hace 100 años. O sea, casi una línea discursiva. Sí, es básicamente lo que ya narrativa del conocemos. Quizás para Estados Unidos es una novedad leer esto, nosotros ya sabemos que esto es así. Financial Times, que ha sido muy duro con Trump y con todas las operaciones que ha hecho, etcétera, y que ha tenido consideraciones también no tan benévolas para con la Argentina respecto al rumbo económico en algunos escritos, incluso de manera reciente. Ayer la OCDE fue la que corrigió la perspectiva, OCDE, que nuclea las economías más desarrolladas del mundo, que corrigió la perspectiva de crecimiento para la Argentina. ¿Lo ubicó en cuánto finalmente? Sí, de 3,4 que había previsto Eso. en 2025 para el 2026, ahora la bajó a 2,8. Esto es a 2,8. nivel global. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre Latinoamérica? Dice que podría crecer 2,3% a nivel agregado entre todos los países de la región en 2026, con Brasil creciendo a 1,9, México 1,6, mientras que Argentina crecería 3,5. O sea, un poco menos de lo previsto, un poco menos de lo que dice el gobierno nacional, pero más que el promedio. Hasta ahora el crecimiento fue 1,7 en el primer trimestre, ¿no es cierto? Sí. Esto daría cuenta de que en el segundo semestre habría una recuperación importante, incluido el consumo, más allá de los vectores históricos. Para el año que viene queda el desafío de que vos tuviste una cosecha récord este año, la vas a comparar contra eso, por lo tanto Claro. lo que te dio mucho impulso este año, que es el sector agro, tal vez no tenga todo el vigor que pudiste incluir este año, te lo puede dar la energía, que debería estar arriba que este año, como ya este año estuvo arriba del año pasado, porque el nivel de fractura volvió a ser récord incluso en mayo en Vaca Muerta, Sí. y efectivamente minería. Exacto, te iba a decir. Que yo creo que va a ser el exportaciones salto de más minería importante. que hasta ahora no tuviste y eso se va a sumar a lo que, si el campo tiene una buena cosecha, va a ser una cosecha parecida
o comparable con la de este año. Si no la tiene, el que va a reemplazar o va a cubrir ese bache de divisas va a ser la minería, Claro, en una correcto. mínima proporción. Correcto. Bueno, mientras tanto, ayer en los premios, no sé si ayer o el martes por la noche, hubo silbidos que generaron mucha reacción a propósito de la versión de Cohen y Duprat, que dijeron no dejar hablar es de autoritario. Y yo comparto en un todo toda esa situación, en un todo, No importa quién. No tenés por necesidad de silbar ni agredir. En todo caso, estás ahí, no aplaudís, sos más pasivo. Ves a alguien que no te gusta en la calle, mirás para otro lado, qué sé yo, ¿no? Hay un acto de tal, no vas, porque no te gusta, no compartís. Ahora, esta cosa de la agresión, el silbido, etcétera. De hecho, le hicieron una entrevista a ellos y salieron a decir que ellos no están alineados ni al gobierno ni a ningún poder de turno. Todo esto condicionó un homenaje al Beto Brandoni, Sí. Estamos hablando de eso, en el medio del homenaje, porque además se fue uno de los emblemas del cine argentino, que trascendió incluso cuestiones políticas, y que puedes tener mayor o menor afinidad, y que por lo tanto puedes aplaudir más efusivamente, o en todo caso menos efusivamente, o ni siquiera aplaudir. Hasta ahí el derecho. El hecho de la agresión, el silbido, el mal momento en un contexto realmente sorprendió. Bueno, ocurrió una vez más. Esto también da cuenta de una degradación en ciertos niveles de debate y demás. Apareció ya lo que va a ser oficial en un rato, que tiene que ver con la verdadera historia del Garrahan. ¿Se acuerdan que Adorni había publicado algo sobre esta cuestión? Que se va a conocer la verdad del Garrahan, algo por el estilo, Los héroes del Garrahan. Ese es el documental. ¿Quieren escucharlo? De esto se va a hablar bastante. En un ratito, si quieren, lo compartimos. Aparentemente hubo un cambio de directorio en el Garrahan, según me cuentan, y hicieron renovaciones no solamente de edilicia, sino también renovaciones de personal. Vos fíjate que dejó de ser tema en la agenda periodística porque los reclamos menguaron notablemente. Ahora, desconozco qué están pensando los médicos que trabajan ahí respecto a este cambio, porque el cambio fue administrativo principalmente, sustancialmente. Luego, los médicos que estaban trabajando ahí y se dedicaban a atender pacientes que en este caso son todos chicos, tenían un reclamo salarial que quedó atrás después de las últimas marchas y de las últimas manifestaciones que se hicieron en base a el reclamo del financiamiento de la salud pública, ¿te acordás? Ahora, no sé en qué situación está. Desconozco, pero sí sé que hubo un cambio administrativo y que se están administrando los fondos en función de lo que pide el gobierno. Esto es lo oficial. Los héroes del Garrahan, según el gobierno, posteado por Adorni. Ese día yo estaba en el Ministerio de Salud, cuando me dicen que habían tomado el hospital. Las medidas de fuerza fueron creciendo en el tiempo. Le vamos a hacer la vida imposible. Más de 40 paros. Más de 40 paros en un año. Es político, solo político. Y los medios tenían una realidad paralela. El hospital siguió a pesar de todo. No podemos parar la atención de pacientes. Este es el tráiler de lo que va a ser el documental. No, claro, te pensaste que era el documental. Dijiste, No, pensé que era un aviso completo donde tenía todos los datos. Yo estaba esperando los números, digo, y bueno, ¿cuándo llega? Es verdad. Bueno, el resto se va a conocer, se supone, durante el resto del día. Vale la pena decirlo. Quiero aprovechar a agradecer a todos los oyentes que escriben todos los días, que sí. nos comentan, que se pelean. Hermosos, argentinos. Entre ellos se pelean. Sí, argentinos. Así que muchas gracias. Pero sobre todo a Leandro, ¿Qué dice Leandro? que me dice, hay fixture en papel, en el tren lo dan a voluntad. También otros comercios lo tienen en el mostrador y también hay fixture en Excel con fórmulas y todas las fases. Gracias, Leo, querido. ¿Qué quiere decir eso? No entendí nada. No, que hay fixture en papel, que vos podés agarrarlo claro, del el fixture mundial. mundial, sí. Entonces vos vas punteando, como hago yo con la agenda. Yo tengo agenda de O papel. sea, vas a venir también con el fixture. No, en Sí. ese caso no. No, entré se lo todavía en dejamos clima. a Paula. Yo no estoy entré en cero. clima mundialista todavía. Les soy franco, digamos. Estoy más ocupado de otros temas, pero Lo que pasa es que voy a entrar en algún momento. Pauli, hace muchos años, cuando el mundo era analógico, este papelerío pasaba desapercibido. Porque Pero ahora ya es un habían tema. 40 personas. Tenés razón. Pero ahora estamos todos con lo tecnológico. Vos sos el único que sos un bibliotecario. pero Ser un está
bibliotecario en estos tiempos, la verdad no te lo es una acepto, es un crítica. enorme halago. Un halago, señor. Claro, es verdad. No es una crítica. Porque uno lee todo lo demás. Pero lo que pasa es que los chicos de producción te miran con una sonrisa, pero cuando pasás se ponen mal porque tienen que imprimir un bibliorato. Sí, les cuesta. Sí. Están talando árboles como locos. Claro, sí. No, yo después reciclamos. Yo traigo, les traigo y digo, bueno, pongan del otro lado. Talan la mitad, claro. Cada vez que Paulino hace una editorial, mueren 72 árboles. Muere un bosque. Bueno, tampoco sean tan groseros, viejo. Yo les trato de contar un poco dónde estamos. Si quieren lo limito, de hecho, esto lo como una acoto fábrica, mucho. ¿viste? Que llega el camión y Es bastante, ¿no? ¿Cuántos serán? ¿15? No, más. 15 hojas. ¿Página? Sí. ¿Ah, las contaste? Sí. Pero Sí. no, por lo que calculo, sí. 2, 4, 5. Miren, yo mientras tengo las un montón. hojas, los veo, los analizo, los subrayo, como los libros, etcétera, Sí. yo veo que hay otros que están metidos adentro de la tablet, otros Obvio. que están metidos Yo adentro vivo del dentro de la celular. computadora, sí. Bueno, Obvio. salgan un poco también, Bien. vean lo que pasa. Me hace acordar que va con el subte, ¿viste? Hay muchos que van en el subte o van caminando y van mirando el celular. Inmersos. Claro. Van inmersos. Entonces decís, che, ¿cómo estaba la ciudad? ¿Sabes que no vi? Yo ¿Cómo soy no vi? esa. Llegás a La un que no país, ve. te metes, tomás un Uber, ¿no? Entonces te metes en el celular. Todo lo que está, ni siquiera, estás en otro país, qué sé yo, baja la ventanilla o mirá por la ventanilla, ¿qué pasa? ¿Quién ¿Dónde vive en la está? zona de Juan B. Justo acá? Yo seguro que no. Bueno, Pero pará. algo que hay que destacar. Todo bien con todas las hojas, ¿no? Yo no podría hacer lo que hace Paulino, que de golpe dice, bueno, vamos a hablar del tema y hace trrr, como si repartiera cartas no. y saca una página Claro. y ya la tiene marcada. Sí. Y hay un Parece un montón de tarotista. letritas chiquititas y Claro. el señor va al párrafo que corresponde. Eso es lo que da miedo. ¿Por qué? No, digo yo. Porque Parece un tarotista. Si yo tuviera que hacer ¿Parece eso, qué? ya Un trastabillé. tarotista y tirando. Un Claro. tarotista. Sí, tirando las no cartas. saques pergaminos que tienen otros. Es Pará. un maestro zen. Es un Claro. es budista lo que hace. Es un maestro. No, te juro, tiene- es una habilidad. Y Es una sí. habilidad. Y Yo sí. ya me perdí en la mitad. Pero de verdad, es como, me imagino así, meditando en el bosque, en Chapadmalal, bajando la mano y diciendo acá. Se medita FMI, mucho. acá. Sí, acá, justo acá. Con Sí, la manito. acá. Ahí, sin muy mirar, bien. con la Chapadmalal, mirada acá. perdida en el fondo. ¿Dónde están los acantilados? Acá, sí. Y mirás la inmensidad del mar y Por decís, suerte mira, porque si no se nos va a Sí. caer en una barranca en cualquier momento. Esto Vos vas para adelante. Es Eso una es muy proyección importante. para que veas cómo va a ser tus últimos días, ¿eh? Nada, pensalo. Sentadito. Pero no así. te gusta tablet, 9:40. un Kindle, ¿Qué cosa? algo para... No, a él le gusta eso. yo los libros, marca. los marco, los vuelvo a leer. ¿Sabes qué? Logré que mi hija estudie así. Es un cambio copernicano, tiene más capacidad de concentración. Igual a la edad de la hija de él tiene razón. No, si estuviera todo el día con la computadora tendríamos un problema No, sí, porque sí, se Bueno, dispersa. va de suyo, uno intenta eso, pero digamos, Claro. le dije, ¿cómo estudia papá? Estuve con resumen, entonces le pongo el resumen. Está muy Sí, está bien. bien, es un quilombo, digamos, perdón la expresión. Claro. Sí. Pero la verdad es que uno fija conceptos, Correcto. fijas ideas, tenés estructuras, ponés el contexto. Después vienen otras consideraciones que un día las podemos hablar, ¿sabes que es un temazo? ¿Qué pasa con los chicos? ¿Hay mayor miopía, Obvio. sí o no? ¿Saben no que es la sabía segunda eso. causa de deserción escolar, la miopía? ¿En serio? Exactamente. ¿Saben que tenemos gente que no tiene problemas posturales adicionales a los que se tenían antes? Sí. ¿Sabes que hay personas con pinzamientos de columna porque, entre otras cosas, tienen una postura justamente que es así? Sí, sí. Hay Como que no ver, corresponde. Se llama sifosis, yo lo tengo. Entre otras cosas, básicamente por estar la enfocados mano con el A mouse esto, y la sí, mano con el mouse sí. también. Artrosis. Bueno, te Por dicen que algo. el mouse vertical es mucho mejor. Por algo miren social media. Cuando en el documental se habla de lo que los creadores de la tecnología, sobre la cual nosotros estamos adentrándonos, le pedían por contrato a las niñeras de sus propios hijos no utilizar ningún instrumento electrónico. Ninguno. Son los únicos que saben la adicción que genera. Claro. Que es la adicción más difícil de este tiempo para De tratar. erradicar, claro. Aún que la droga. No, Y sí, es también mata. Y si no, miren adolescencia. Sí, la dopamina que te Adolescente. genera La cualquier, serie. Sí. cualquier tecnología hace que te conviertas en un adicto, claramente. Y cuando 9:50 la cuando ¿qué? estudiabas, te juntabas a estudiar con compañeros, sí, obvio. Sí, claro, pueden dar fe. Pero siempre- Los levantaba a las 6 de la pero mañana siempre- y a la 1 les decía, vamos al resumen, Pero 1 de la siempre madrugada. ¿qué? Iban todos a tu casa, ¿no? Porque decían, Sí. che, viene Paulino con los apuntes. No, no, Es que- no hay lugar. No, no. Que vivía solo yo a los 14 años. Entonces, Por eso a los ya- 16 era el único que vivía solo, 17, 18 en la facultad. Vivía Entonces en la venía- biblioteca. Sí. Era lleno una de papel. experiencia además Claro. ir a mi casa. Después te cuento otra Claro. vez, no tenía gas. Había gente que decía, bueno, vamos al Polo Sur a dormir, llamaban las frazadas, todo. Y bueno, venimos de abajo, ¿qué va a hacer? ¿Qué sé yo? No nacimos en cuna de oro. Venga. Estamos 9:50. Now. Podés soñar con emprender un nuevo proyecto, con armar una pyme, con remodelar tu casa,
con tener la mejor cosecha de la historia. O hasta con salir campeón del mundo de nuevo. Pero nunca dejes de soñar en grande. Soñá en grande. Pensá en macro. Mete un cambio con Ford Taraborelli. Trae tu SUV 2022, campeón del mundo, y cámbialo por un Ford 0 km 2026. Consulta por la promoción en cualquiera de nuestros concesionarios ubicados en Caballito, Recoba, Vicente López y Bariloche. Promoción válida 15 de mayo 2026 al 18 de julio 2026. Autobotar y stop tomado usado sujeta a inspección, verificación y tasación. Stock limitado no acumulable con otras promociones. Consulte condiciones en sucursal organizable en Zona Auto Sociedad Anónima CUI 30-7091-3308-6. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Este mundial se vive mejor con las picadas mundial de Baquiano Almacén. Vinos seleccionados, quesos y fiambres premium, ideales para compartir cada previa, cada gol y cada festejo. Haz tu pedido en los locales de Almagro, Caballito y Villa Crespo para alentar como corresponde. Más información en Instagram, @Baquiano Almacén. Baquiano Almacén, el almacén de tu barrio. Hoy se trata de comprar bien. Para mi casa, Grifería Aqualaf. Mejor calidad a menor precio. Hoy, Now, en vivo desde Experiencia Idea Management 2026. El evento donde los futuros líderes de Argentina se inspiran, conectan y se actualizan sobre tendencias de innovación, management y liderazgo. No somos nadie y Coworker. Programas especiales en vivo desde el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Experiencia Idea Management 2026. Now. 97.9. Tu nueva radio. Nos acompaña William Hope, cobertura médica. William Hope es salud. Maniquín, pasión por la previa. ¡Ay, maní! Ya sabemos dónde estamos. Ahora, un repaso por lo que viene. Está llegando Roberto Labaña a declarar en la causa Cuadernos. En un ratito va a ser parte de las declaraciones importantes que se van a sustanciar en el transcurso del día de hoy. Recuerden que hoy se reanuda una nueva jornada por el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona en los tribunales de San Isidro. Se esperan declaraciones también fuertes al respecto. Mientras tanto, hay secreto de sumario en la investigación por Agostina Vega y su muerte, 14 años, en una situación que ustedes ya conocen, ha sido francamente dantesca y extraordinariamente difícil de describir, yo diría. El 8 de junio, además, el próximo lunes, cumpliría 15 años Agostina. Los abuelos aportaron una carta donde sostienen que allí ella ya narraba lo que estaba sufriendo, lo que estaba sintiendo. La madre sigue mientras tanto internada, no se pudo reponer aún, está todavía convaleciente, y hay una discusión entre el padre y la madre respecto a cómo hacer el velatorio el día que se haga, si es público como quiere la madre o si es entre íntimos como quiere el padre biológico, que ha dicho que va a ir hasta las últimas consecuencias para conocer todos los detalles. Insisto, la novedad es que hay secretos de sumario por 10 días. Bueno, tras los rastrillajes y tras el allanamiento en el día de ayer, en la propia casa donde todo se habría producido por parte de Berrelier, que sigue internado, con custodia en el hospital, con psiquiatras, etc. Bueno, hoy el Senado va a haber sesión en el Senado y se espera la aprobación de pliego de jueces, más que Argentina pueda desembolsar más de 170 millones de dólares para pagarle a los bonistas en un acuerdo que ya hizo en el exterior, así que es uno de los temas de agenda, yo diría, más relevantes. En el medio habló el líder iraní y ha dicho el líder supremo, Khomeini, que llama a la unidad nacional y ha afirmado que los enemigos derrotados ahora intentan socavar la resiliencia pública y sembrar divisiones internas, apuntándole a Estados Unidos, mientras Trump no descarta incluso encontrarse con el propio líder supremo iraní, diciendo además que está todo dado para que el fin de semana haya acuerdo de paz. En el medio hay una tregua que incluso fue apuntalada por Israel a propósito de dejar de intervenir en el Líbano frente a Hezbollah, con lo cual estamos
en un mundo todavía que no resolvió un aspecto central. Bien, hay mucha expectativa en el mercado de capitales respecto a esta situación en Medio Oriente. Si esto finalmente concluye, vamos a ver alivio en el precio sobre todo del petróleo y de algunos otros commodities. También tenemos la confirmación de la venta de las estaciones de servicio Shell en la Argentina, que son 894 en todo el país. Un fondo suizo pagó 1.420 millones de dólares. ¿Pero ese fondo es el de Manzano? No, Mercuria Energy Group. Yo hasta donde no sé quiénes son los accionistas, pero te lo averiguo. Muy bien. Se lo compra, o sea que se vendió Shell. Se vendió las estaciones de servicio Shell, no la refinería, que estaba en manos del grupo Raizen. El grupo Raizen estaba conformado en un 50% por la compañía Shell anglo-holandesa y en el otro 50% por el conglomerado brasileño Cosan. Por eso se había cambiado de manos hacia un tiempo cuando era todo propiedad de la anglo-holandesa. La refinería de Dock Sud es una planta de lubricantes en Cava y 2 aeroplantas en Ezeiza también son parte del paquete que compraron, así que va a haber una reconfiguración en el sistema de distribución y venta de combustibles. ¿Cómo se llama el fondo? El fondo Mercuria Energy Group. Es Manzano, olvídate. Bien, bueno, listo. Compró Manzano, la nueva burguesía argentina. Bueno, mientras tanto, Paulita, el último dato apunte del deporte en la previa del Mundial. En materia deportiva vale la pena mencionar, dos partidos amistosos que se van a estar disputando hoy a las 4 de la tarde, España ante Irak, y a las 4:10 Francia frente a Costa de Marfil, dos selecciones que por supuesto España y Francia son de las grandes candidatas, ¿no?, para el Mundial. Se viene un gran día en Now, a disfrutarlo.